Saludos navegantes, hoy vamos a hablar de Plasma, el escritorio actualizado de KDE y cómo instalarlo en nuestro equipo Fedora. Pero antes, la intro. Plasma es la versión actualizada de KDE, el cual tiene sus propias aplicaciones, sus propias librerías gráficas, etc. Primero de todo, decir que es un escritorio prácticamente tan antiguo como Nome. Es un escritorio que utiliza sus propias librerías, en este caso son las librerías Qt, a diferencia de Nome, LXDE, XFCE, etcétera, que utilizan las librerías libres GTK. Y eso lo pondré en el blog para hablar un poquitín de la historia de KDE. A día de hoy, el KDE utiliza la versión, la Plasma 5.25, si no me equivoco, en nuestro Fedora 36. Ya salió la 5.26. A la hora de salir las versiones de escritorio de KDE, la verdad es que es bastante rápido. Es cierto que hubo un tiempo en el que se lo tomaron con calma, iba bastante lento, por así decirlo, parado, pero empezaron a darle carrilla. De hecho, hay una batalla no escrita entre Nome y KDE. Nome cuando KDE sacó la versión 4, la versión 4 es cierto, que es cuando empezaba a trabajar con el entorno del Plasma. Luego, cuando lo instalemos, veremos su trabajo. El Nome fue cuando empezó a sacar el Nome Shell, es decir, su versión de Nome 3. Vamos a cerrar el navegador porque vamos a empezar a hacer la instalación directamente y sobre la instalación empezaremos a hablar un poquitín. Para hacerlo, vamos a utilizar la consola. Para utilizar la consola utilizaremos el programa DNF, que es el gestor de programas perdón, de KDE. Hay de KDE, perdón, de Fedora, Red Hat, CentOS, etcétera. A diferencia de Ubuntu que utiliza dpkg o apt. En este caso vamos a hacer una instalación, una lista por grupos. Si hacemos un group list y nos identificamos como sudoer, de hecho voy a maximizar el escritorio, él va a mirar en todos los repositorios los grupos que tiene disponible. En este caso tenemos la opción, diferentes opciones, pero la que nos interesa hoy va a ser la instalación del KDE Plasma, también conocido como simplemente KDE. Para hacer la instalación haremos un dnf install, y aquí escribiremos exactamente lo que nos decía aquí. De hecho, lo voy a copiar. Como pequeño dato, bastaría con escribir simplemente KDE, pero lo vamos a hacer exactamente como está identificado aquí. Así aprovecho y hablo de los grupos de repositorios, de programas, perdón, en el caso de KDE. DNF, también, igual que en Ubuntu, si no me equivoco, también tiene, me he equivocado, no hay coincidencia, espacios de trabajo, donde me haber equivocado, espacio, me parece que puede que haya pasado algún espacio en blanco por aquí. Vamos a escribirlo exactamente igual, DNF, install y entre comillas, exactamente igual esto. Se me debe haber colado algo mal, ¿qué puede ser? No hay coincidencia para el argumento, pues si me lo estás mostrando, no, ningún problema. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver qué ha pasado. No he tardado mucho en darme cuenta que me he equivocado a la hora de decirle que no ha de instalar ha de instalar un grupo. Group install y ahora ya sí el espacio de trabajo exterior. Si acabo de hacer un grupo, si acabo de hacer una búsqueda de grupo, ¿por qué no hago una instalación de grupo? Error mío. De acuerdo, este grupo, lo que lleva definido es una serie de programas, una serie de librerías, ¿vale? Como podemos ver aquí, que están relacionadas con el escritorio de KDE. En este caso, a diferencia del escritorio Nome que nos da por defecto, el escritorio de Plasma ya lleva todas las herramientas y todos los programas relacionados con KDE. Vamos a decirle que sí, hacemos la instalación y como vemos,
va a hacer la descarga de 397 megas y va a hacer la instalación, incluido de los grupos, por ejemplo, KDE Multimedia estándar. No va a tardar mucho, pero aún así, para no alargar la instalación, perdón, para no alargar el vídeo, vamos a pararlo y seguimos. Bueno, está a punto de acabar la instalación, ya he hecho la descarga. Mientras tanto, vamos a hablar un poquitín de KDE y de KDE Neon y de Kubuntu. Por cierto, que parece que no, pero también están los tres relacionados. Primero de todo está la comunidad de KDE, con el cual podemos hacer podemos leer la documentación, podemos leer cómo instalarlo. De hecho, habla de las distribuciones que son compatibles. De hecho, aquí está Fedora en KDE, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso, si queremos saber más sobre Plasma Desktop de KDE, podríamos leer aquí. De hecho, podríamos descargar su ISO, pero vamos a trabajar como no como una ISO una independiente, sino sobre un añadido al escritorio que tenemos, ya que nos permite hacer la libertad de poder escoger, que digo yo, nos permite poder trabajar con un escritorio o con otro, con unos programas o con otro, o con ambos, ya que a día de hoy la integración existe perfectamente. Podemos desde Nome ejecutar programas de GTK, como en Plasma podemos ejecutar, perdón, desde Nome podemos ejecutar programas diseñados con Qt y desde en nuestro escritorio Plasma podemos ejecutar programas hechos con GTK, como por ejemplo es el caso de Firefox, el cual está diseñado con librería GTK, pero está perfectamente integrado a nuestro escritorio, así como LibreOffice, el cual también es un programa hecho con librería GTK, abierto, libre, pero que podemos ejecutar e integrar perfectamente a nuestro escritorio. A partir de aquí, él ya dice que tenemos ciertos programas con los cuales podemos trabajar. De hecho, haré una serie de vídeos de programas que funcionan tanto, perdón, mejor aún, haré una serie de vídeos con programas que están diseñados con Qt y que están diseñados con GTK y sirven precisamente para lo mismo. Un ejemplo, acabamos de verlo con el Firefox, él tiene una alternativa que se llama Reconc. Lo vemos con el LibreOffice, él tiene también su propia suite ofimática. Con el Jim y con el Krita, con el Firelight y el Baobab, si no recuerdo mal, en el caso de Nome, con el OpenShot, que es el editor de vídeo, muy intuitivo, la verdad, muy interesante, o el Kdenlive en el caso de KDE para poder hacer vídeo. Precisamente, de hecho, es mi editor de vídeo. A partir de aquí, ya habiendo hablado de KDE, hablemos de sus dos distribuciones más famosas. En el caso de KDE Neon, a ver si me lo carga porque la máquina ahora. En el caso del KDE Neon, lo que nos encontramos es una distribución hecha directamente por los desarrolladores de KDE. De hecho, cuando hemos visto la página de KDE, la descarga, la primera opción que nos ha dado ha sido o Kubuntu o KDE Neon. KDE Neon, eso como seguía diciendo, es una distribución hecha directamente por la gente de KDE, pero totalmente limpia. Es una on the box, ¿no? Un out of the box, una recién salido del horno, con lo mínimo para poder trabajar. Y además desarrollado y soportado directamente por la gente de KDE. Muy interesante, de hecho. Esta distribución se basa en Ubuntu. A día de hoy, 21 de octubre, y si no me equivoco, hoy ya ha salido la ISO oficial, el que se basa en el Ubuntu LTS 22.04, no la 20.04. Aún así, la 20.04, la verdad que está bastante bien. Esta distribución, aún basándose en la 22.04, etcétera, no tiene aplicaciones instaladas por Snap por defecto. También hablaré un día de estos de la diferencia entre Flatpak y Snap como paquetería común, por así decirlo. La verdad es que le tengo bastante tirria a la paquetería Snap. Dicho esto,
está, como iba diciendo, está desarrollado y basado sobre Ubuntu LTS, hoy en día la 22.04, y en Kubuntu nos pasa exactamente lo mismo. Kubuntu es una versión una distribución de Ubuntu eh, con KDE totalmente integrado y con la última versión del sistema operativo de Ubuntu funcionando. La diferencia entre uno y otro, ambos están soportados sobre Ubuntu, ambos son KDE. La diferencia es que KDE Neon está basado y soportado directamente desde KDE. En sus repositorios encontraremos siempre las últimas versiones de KDE. En este caso, para hacernos una idea, como voy diciendo en el caso de Fedora, vamos a instalar la versión 5.25.5. No está nada mal. En el caso de Kubuntu también instala una 5.25 a día de hoy, pero en KDE Neon instala una 5.26. Para hacernos una idea, es la última versión actualizada sobre este escritorio. La diferencia, Kubuntu no deja de ser un Ubuntu con el escritorio de KDE, pero él utiliza la versión de KDE soportada por Ubuntu directamente, no es la soportada y validada por Ubuntu. Si queremos tener las últimas versiones del programa, deberíamos de activar unos repositorios llamados backports o puertas traseras. En el caso de Fedora, en el caso de KDE no es necesario, ya que ya viene directamente con estos repositorios. También, otra diferencia entre KDE Neon y Kubuntu es que Kubuntu utiliza el apt de toda la vida de Ubuntu y Debian, mientras que KDE utiliza un gestor de paquetes llamado pkcon. Para usuarios novatos tampoco tiene mucha diferencia, pero es muy interesante. De acuerdo, ya se ha acabado la instalación del KDE Plasma. Dicho la diferencia entre tales, ya tenemos en nuestro Fedora instalado el escritorio KDE. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo trabajar? Cerrar la sesión. Cerramos la sesión. Y esperamos a que vuelva a pedirnos el usuario. Ya está. Ponemos aquí abajo, seleccionamos el escritorio. Como voy diciendo, podemos instalar tantos escritorios como sean soportados. Ahora mismo tengo el KDE, ahí el Nome clásico, bajo motor Xorg. Recordamos que Nome en Fedora está directamente trabajando bajo Wayland. Vamos a seleccionar Plasma sobre Wayland, el cual está soportado, por cierto. Nos validamos, iniciamos la sesión. Es cierto que la primera sesión es un poquitín lenta, ya que tienen que generar todos los ficheros de configuración del escritorio Fedora. Esperemos un poquitín, no mucho, y continuamos. Esta atención es precisamente porque estamos utilizando Wayland Plasma sobre Wayland. Es una pequeña advertencia. El escritorio que nos da por defecto es este, el cual es un escritorio modificado, por así decirlo, por Fedora, ya que tiene su propio icono, etc. Y aquí ya podemos ver nuestra instalación de Fedora en marcha. Las diferencias de por sí, como podemos ver, ya son gráficas. Es cierto de que, por ejemplo, ahora estoy corriendo la aplicación del Firefox. Lo primero que me ha hecho es meterme en la barra de título, ya que no es una aplicación por defecto de Qt, por lo tanto le tenemos que decir que confíe, que quite la barra, que adelante, que no pasa nada. El gestor de ficheros, el explorador de ficheros, perdón, es Dolphin. Ya dejamos de tener Nautilus, el cual es un gestor de un explorador de ficheros bastante interesante. Y el panel de control, recordamos en Nome, que la verdad es que es bastante escueto, pero aquí podemos ver que el de KDE es amplio, muy amplio. Lo primero que encontramos es que KDE cuida mucho el escritorio, la forma visual, es decir, se presenta como un escritorio bonito. A partir de aquí, perdón, la manera en que trabaja KDE es diferente a la de Nome. Por ejemplo, en Nome tenemos un escritorio un poquitín más plano. Es cierto que podemos instalar extensiones, aquí también, por cierto. Pero a la hora de trabajar, él trabaja con lo que yo digo que trabaja
con objetos, por ejemplo. Yo ahora quiero cambiar el modo del panel a un modo flotante. Cierro. ¿De acuerdo? A partir de aquí, yo, por ejemplo, quiero añadir un elemento gráfico, lo que se conoce como widget. Por ejemplo, le voy a poner un monitor de sistema, que me encanta analizar la CPU, por ejemplo. Pues el uso total de la CPU me lo pones aquí. ¿Vale? Y cerramos. Este de aquí, para moverlo, dejamos apretado y soltamos. ¿Por qué le digo esto? Porque a partir de aquí, todo lo que queramos añadir en realidad son elementos gráficos. Si quiero editarlo, cosa que está genial, podemos ver que pasando el ratón sobre ellos, lo que tenemos en realidad son elementos gráficos, widgets. Todo en el escritorio de KDE, todo son widgets. De esta manera podemos moverlos, podemos añadir, podemos modificar mucho más fácilmente. Y a la hora de hacerlo visible, también podemos hacerlo. Por ejemplo, él nos trae ciertos temas por defecto. El del tema por defecto de KDE es Brisa. Le voy a decir que lo aplique y él tiene una serie de configuraciones que puede aplicar a partir de todo el tema. Hemos visto que por defecto tenía el KDE, pues ahora he dicho, pues no. Hay el tema en Fedora, pues ahora le pongo el tema por defecto de KDE, el llamado Brisa. Si lo quiero modificar, por ejemplo, vamos a dejarlo con el Brisa. También le digo que me cambie el escritorio. No va a hacer mucho cambio porque tampoco he cambiado mucha cosa. A partir de aquí cambia también el tema iconos, etc. El estilo de aplicaciones. Aquí podemos ver si queremos cambiar el tipo de color. El estilo de plasma. Plasma, recordamos que es esto aquí abajo. Bueno, esto de aquí abajo. Se podría decir que es todo lo que engloba el escritorio. Vamos a verlo por aquí. Ahora lo tenemos con Fedora. Los colores, los cuales también podemos cambiarlos. Inclusive los de las ventanas, aplicaciones, etcétera. Todo bastante fácil de modificar. De acuerdo, si igualmente pasa con el comportamiento de los espacios. Una cosa que me encanta de Fedora es esto, que con el gesto del botón, que no lo va a hacer porque en mi caso la pantalla es más grande y el escritorio virtual no me lo va a hacer. Vamos a probar otra vez. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Bueno, no pasa nada. En vuestro escritorio normal sí que vais a poder hacerlo, que simplemente girando puede hacer el cambio. Y muchas más cosas que podemos ver a partir de aquí. De hecho, KDE tiene para hablar de él durante días. Y personalizarlo también. Es mucho más personalizable que no el caso de Genome. Diferencia. Vamos a hablar de consumo. El consumo de Genome en realidad no es tan exagerado como podría serlo el de KDE, que el de KDE tampoco es que sea una exageración de consumo. A la hora de personalizar, cosa que también, como he dicho, trabaja mucho KDE, no iba a decir Fedora, dejémoslo en KDE, se puede hacer fácil. Simplemente vamos aquí y le podemos decir que baje temas. Y él se conecta a la página oficial de Fedora, otra vez, a la página oficial de KDE para KDE Look, creo que se llamaba. Ahora lo han cambiado de nombre, ahora creo que lo están poniendo todo junto. KDE Look RG creo que era, cierto. Y desde aquí puedo seleccionar y descargar programas, cosa que también puedo hacer aquí. Por ejemplo, si quiero cambiar el estilo de plasma, aquí le podría decir que me baje un tipo de esquema de plasma. Como podemos ver, hay muchos. De hecho, hay muchos vídeos en los cuales se puede transformar y dar forma a nuestro Fedora para que sea, por ejemplo, un Mac, un Windows 11, un Gnome, sin prácticamente ninguna dificultad. A partir de aquí lo vamos a dejar porque quiero reservar el siguiente vídeo simplemente para personalizarlo. Solo un pequeño último apunte final y es el tema del login, como hemos visto hasta ahora. Cierro la sesión.
El login lo hemos hecho desde GDM. KDE tiene su propio login que se llama SDDM, el cual en Fedora por defecto viene bloqueado, viene deshabilitado. Si es preciso, se le puede cambiar sin ningún problema. Pero el DM, es decir, el Display Manager, yo recomendaría, en el caso de Fedora, por la experiencia que llevo hasta ahora, dejarlo tal y como está, con el GDM, que no pasa nada. Es simplemente la integración al inicio, pues puede ser un poquitín más lenta, pero nada más. Vamos a dejarlo aquí. En el siguiente vídeo vamos a profundizar un poquitín más en Fedora, otra vez, en KDE, para poder para personalizarlo un poquitín. No vamos a hacer tampoco mucha cosa. Navegantes, hasta la próxima.